a arrendar el lugar, pero debemos tener un piso mínimo de tantas personas para asegurar el lugar. Así que si usted no lo ha hecho, hágalo para poder saber si vamos a poder tomar ese lugar que el hermano César ha estado contactando. Así que dígale, voy el primero, cuenten conmigo. Así que Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante, 1. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo podemos leer todos juntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos en esta mañana a orar al Señor, que Dios nos hable. Señor, hemos venido en esta mañana con un corazón dispuesto, Señor, para que nos hables. Usted sabe la necesidad que hay en su pueblo, en la iglesia, Señor. Usted sabe, Dios mío, el proceso, la etapa, Señor, el caminar de cada uno de los que está presente. Y te ruego en esta mañana, Señor, que por medio de tu gracia y poder usted nos pueda bendecir, Señor, y pueda hablarnos y guiar nuestra vida, Señor, en esta mañana, conforme a tu voluntad, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Y también bienvenido a nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Ilse, que una vez más están aquí por un par de semanas. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero predicar con este título en mente. Por favor, manténgalo mientras predico. Firmes en la libertad. Firmes en la libertad. Cuando Pablo tiene que escribir esta carta, no la escribe solamente a una iglesia, pero es a una región donde hay más de una iglesia. Son varias las iglesias a las que Pablo está dirigiendo, pero se llama o se le menciona la carta a los Gálatas porque es la región donde están asentadas un conjunto de iglesias que él ha predicado el evangelio. Y se halla ahora escribiendo esta carta a los hermanos en Galacia, una provincia romana, en donde Pablo personalmente ha predicado el evangelio, y por la gracia del Señor Pablo ha establecido iglesias en su primer viaje misionera. Y una de las características de la carta, y hay gente que critica esta carta, hay gente que no le gusta, teólogos que no les parece tan adecuada, porque es una carta muy intensa, es una carta con mucha vehemencia. De hecho, las cosas que le dice a veces no son tan gratas. Es una epístola potente acerca de la obra que Dios ha hecho por el hombre. Y por eso Pablo escribe con tanta pasión, porque para un hombre que ha estado perdido, extraviado en la religión, pero que ha hallado al Señor Jesucristo, es imposible de hablar de Cristo sin emocionarse. Es imposible hablar de la cruz del Calvario sin pasión. Y hermano, qué triste que hoy día la gente y cristianos hablen del fútbol con más emoción que del evangelio del Señor. Porque la obra más significativa, la obra más poderosa, la obra de mayor demostración de amor del universo en la historia del hombre fue que Cristo vino a salvar a los pecadores. Por eso Pablo no puede sino escribir con pasión, con vehemencia. Porque si el evangelio es poder de Dios para salvación, la vida cristiana y el evangelio para nosotros no debería ser algo superficial, algo aburrido, algo trivial, sino que cuando alguien nos habla del poder del evangelio, debería despertar nuestro espíritu, debería consumirnos, debe agitar nuestros corazones. Por eso es imposible alabar a Dios sin sal, insípido.
Yo sé que a veces tenemos tormentas en la vida. Yo sé que a veces está nuestro espíritu desanimado. Yo sé que a veces llegamos enfermos, llegamos abatidos por la obra de Satanás, el diablo. Pero hermano, Dios es digno de suprema alabanza y adoración. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta mañana? Pablo escribe esta carta con vehemencia porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el evangelio no es algo pasivo, el evangelio es algo poderoso del Señor. La gente del mundo no entiende, cree que venir a la iglesia es aburrido. No es aburrido. Venir a la iglesia es poderoso. Venir a la iglesia es bendecido. Venir a la iglesia es lo mejor que nos puede pasar. Venir a alabar a Dios es lo más significativo. Venir a alabar a Dios significa gozo, significa libertad, significa poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y era precisamente este evangelio que Pablo había predicado entre los Gálatas con poder y una gran manifestación del Espíritu. El libro de los Hechos, en algunas de sus pasajes, nos relata cómo llegó el evangelio a predicarse en las iglesias de la provincia de Galacia. Y cuando usted toma la Biblia y va al libro de los Hechos, en el capítulo 14 empieza a ver a Pablo predicando en diferentes ciudades de la provincia de Galacia. Y cuando él llega a predicar en Iconio, en Hechos 14:13 dice lo siguiente: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndose que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Hermano, la predicación del evangelio no fue un mero discurso. La predicación del evangelio no es solamente hablar y hablar. La predicación del evangelio es con poder de Dios para salvación. Por eso estamos aquí, porque nos predicaron un evangelio que cambia vidas. Es un evangelio que rescata al pecador. En Iconio habían señales y maravillas. Pablo sigue su viaje y en Listra un hombre cojo se levanta. Y la Biblia dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y la Biblia dice que este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y la Biblia dice que él saltó y anduvo. Hermano, cuando Dios hace el milagro, no tiene que empezar así a caminar. No, la Biblia dice que saltó y anduvo. Aleluya. Hermano, tú y yo, antes que aprendiéramos a saltar, aprendimos a caminar. Pero cuando Dios hace el milagro, aprende a saltar y después a caminar. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta mañana? Fue tanto el impacto en aquella ciudad que los hombres, asombrados por el poder de Dios, creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses bajo la semejanza de hombre, a los que llamaron Mercurio y Júpiter. Pero Pablo le dice: no, ni Bernabé ni yo somos dioses, somos pecadores que Dios ha salvado. Pero allí había enemigos, y la Biblia dice que luego de que creyeron que eran dioses, vinieron unos judíos para poner en contra al pueblo ahí en esta ciudad de Listra. Y la Biblia dice que se levantó tal oposición contra el apóstol Pablo que le apedrearon y le arrastraron, dice la Biblia, fuera de la ciudad, pensando que estaban muertos. Pero Pablo una vez más se puso de en pie allí en Listra para seguir predicando el evangelio.
Hermano, los hermanos de Galacia tuvieron testimonio de que a pesar de que el diablo quiere acallar la voz de los predicadores, hermano, todavía los predicadores casi muertos se ponen de pie para seguir anunciando el testimonio del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El testimonio del evangelio que las iglesias de Galacia habían recibido no era un evangelio insulso, no era un evangelio superficial, no era un evangelio solamente de cosas que eran agradables a la carne, sino que el evangelio que ellos recibieron fue un evangelio de poder, un evangelio de gloria, un evangelio que ilumina en la oscuridad, un evangelio que no puede ser detenido ni por el diablo ni por la muerte. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Alabado sea el nombre del Señor Jesús esta mañana. No había nada que pudiera detener el avance del evangelio. Y ellos no le contaron eso, sino que ellos con sus propios ojos miraron el poder del evangelio. La iglesia de Galacia había tenido el privilegio de oír un evangelio no con dobleces, sino un evangelio genuino, que trae libertad al cautivo, que trae sanidad al enfermo y que trae salvación al perdido. Ellos no solamente lo habían mirado, pero ellos lo habían experimentado, el poder transformador del evangelio del Señor Jesucristo. Ellos, Pablo les encarga de decir: el evangelio que yo les he predicado no me lo dio un hombre. Es interesante esta carta, porque le dice: sabes que ni siquiera fue el apóstol Pedro ni los hermanos en Jerusalén los que me predicaron a mí, fue la revelación de Jesucristo sobre mi vida. Por lo tanto, lo que Pablo le dice a los Gálatas: hermano, ustedes no han recibido cualquier evangelio, ustedes no han oído cualquier palabra, sino han oído la palabra de Dios. Los Gálatas en su mayoría eran gentiles que el Señor había sacado del paganismo, de religiones muertas, de religiones sin poder, de vida sin sentido. Si el Salmo 115 se podía aplicar a alguien, ese era precisamente a estos hombres en Gálatas. Ellos tenían dioses y sus dioses tenían ojos pero no podían ver, tenían manos pero no podían palpar, tenían oídos pero no podían oír. Pero ellos oyeron de un evangelio, de un Dios verdadero, de un Dios vivo que tiene manos para salvar a su pueblo, que Él salva a los que le oyen. Ellos habían experimentado salir de una vida sin sentido, de una vida extraviada, pero que ahora en Jesucristo habían experimentado el nuevo nacimiento. Antes estaban muertos, pero ahora habían recibido vida y vida en abundancia. Antes ellos habían sido esclavos, pero ahora eran libres del pecado y de las cadenas de Satanás, porque Dios les había hecho completamente libres. Pero cuando el apóstol Pablo debe escribir esta carta a las iglesias que se hallaban en esta provincia de Galacia, muchos de los hermanos y la vida espiritual de los hermanos había sido afectada por falsos maestros. Sus vidas espirituales habían sido impactados negativamente por enseñanzas falsas, de tal manera que Pablo debe reprenderles con tal severidad que les dice en Gálatas capítulo 3, ya en el versículo 3, les dice: tan necios sois. No les trata amados, no les dice queridos, les dice: tan necios sois. Hermanos, discúlpenme, lo voy a actualizar. Le dice: tan tontos son. Hermanos, por eso hablo que esta carta es intensa. Parece que hasta
parece superar cierto límite de respeto, pero hay una vehemencia en el apóstol Pablo y le dice: tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu, vayas a acabar por la carne. Wow. Porque los falsos maestros les habían enseñado que aparte de la fe en Jesucristo, aparte de confiar en la obra de Jesucristo en el Calvario, ellos ahora debían circuncidarse, debían guardar ciertas dietas judaicas para así formar parte del pueblo de Dios, para ser justificado por medio de las obras de la ley. Y por lo tanto ahora, en vez de vivir una vida en el Espíritu, ahora en vez de vivir una vida consagrada al Señor, ahora en vez de vivir una vida de oración dependiendo de la gracia de Dios, ellos ahora deben vivir en la carne por el esfuerzo humano, en cumplir reglas de la ley que ni los propios judíos habían podido cumplir. Queridos hermanos, y el gran problema con esto es que estaban cambiando el verdadero evangelio. ¿Sabe? Los judíos no decían que tenías que dejar de creer en Cristo. Ellos decían: está bien creer, pero falta un par de cositas más. Circuncídense, guarden las dietas judaicas, guarden estos días, estas fiestas. Pero ¿sabes qué? Pablo nos enseña que solo hay un verdadero evangelio. No sé si alguien me escuchó en esta mañana, pero Pablo dice que hay un solo verdadero evangelio que no necesita añadidura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y por eso Pablo lo que está diciéndole: hermanos, van a perder su libertad. Esto estaba llevando ahora a los Gálatas no a una vida espiritual. Y quiero que me oigan, hay evangelios, ciertas enseñanzas que no lo van a hacer más espirituales. Andan de pronto, han venido corrientes, ¿cierto? Y ahora ya no son cristianos, ahora tienen que usar la kipá para orar. Ahora tienen que usar un manto para orar. Hermano, ahora yo no necesito ni una kipá ni un manto. Ahora yo estoy revestido de Cristo. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Es que todas esas cosas no lo hacen más espirituales. Gente que ha movido por otras doctrinas, usted los mira, no son más espirituales, ahora son más carnales. Ahora son mundanos y perdidos sin Cristo. Ahora los Gálatas, con nuevas cosas que estaban empezando a practicar, ellos no eran más espirituales. Pablo le dice: habían empezado por el Espíritu, pero ahora están viviendo en la carne. Ahora su vida espiritual no es más que superficial, y se están desviando del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo le dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y hermanos, estoy en esta mañana para exhortarles y decirles que otras formas de evangelio, aparte del verdadero evangelio, Pablo dice volver a la esclavitud. Y quiero decirles profundamente que casi la gran mayoría de los hermanos en Galacia no eran judíos anteriormente, eran paganos. Por lo tanto, volver a practicar esas cosas no era solamente ser esclavos de un rito, sino que Pablo está diciendo: van a volver al mismo lugar pecaminoso de donde Dios los sacó. Porque la única manera de vivir una vida espiritual verdadera es totalmente dependiendo de la gracia de Dios. Amén. Por eso los hermanos en Galacia no se habían ido de la iglesia. En Galacia los hermanos no se habían ido al mundo. No es que habían dejado la congregación, pero es que habían tomado otras formas de evangelio que no era el verdadero evangelio.
Y Pablo les dice, eso tienen el peligro de volver a la esclavitud, de perder su libertad que Cristo ha ganado para ellos. Y hermano, por esto el apóstol Pablo tiene la necesidad de escribir esta carta a los hermanos en Gálatas. Y les exhorta a luchar por la libertad para mantenerse firmes en la libertad que han recibido del Señor. Porque hermano, hay un ataque del diablo contra nuestra libertad cristiana. El diablo no le agrada que usted esté libre. El diablo no está tranquilo que usted venga a la iglesia, que usted levante sus manos, que usted viva para Cristo. El diablo quiere volver a hacerlo su esclavo como era antes. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta mañana? Y Pablo les exhorta en este sentido. Pablo les está diciendo, hay un peligro, hay un riesgo. Ustedes fueron hechos libres por el Señor, pero hay un riesgo de que vuelvan a ser esclavos. Y hermanos, a través de toda la historia de la Biblia, usted puede mirar que Satanás, el diablo, ha querido llevar al pueblo de Dios a la esclavitud. Desde el día que el diablo miró a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo único que deseaba era separarlos del Señor y volverlos esclavos del pecado y de la condenación. En cada generación, el diablo, por medio de estrategias y de ataques, ha querido que un día usted y yo, que fuimos hechos libres, volvamos a vivir por la opresión del enemigo, esclavos nuevamente del mundo. Sansón, uno de los jueces que Dios levantó en Israel, que tenía un llamado divino desde su nacimiento para traer libertad al pueblo de Dios, ese hombre terminó como esclavo de los filisteos. Porque el diablo siempre ha querido que el pueblo de Dios no sea libre, que el pueblo de Dios esté esclavo del pecado, esté en el yugo de esclavitud. Y queridos hermanos, en esta mañana vengo a predicar a esta congregación para decirle que el diablo no ha cesado sus ataques. El diablo quiere volver a que la iglesia sea esclava. El diablo está peleando contra tus días, pero el diablo ya está peleando para que la siguiente generación sea esclava del mundo y del pecado. Por todos los medios, Satanás está tratando de volver a poner esas pesadas cadenas en nuestras manos y en nuestros pies, y de volver a poner el yugo del pecado, de la aflicción sobre nuestra cabeza. Por eso se vuelve tan relevante la exhortación de Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, Dios viene a decirnos, necesitamos pelear para seguir siendo libres. Hay un peligro. Hay un peligro. Pues el diablo no va a terminar, no se va a cansar de verte una vez más envuelto en el pecado que Dios te libró. En la frase inicial en el griego que Pablo usa aquí, está pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libres. Usa fuerte, enfática y literalmente dice esto en el griego: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Hermano, Jesucristo no vino a la cruz del Calvario, murió y resucitó para que tú y yo volvamos a ser esclavos del pecado. Hermanos, la vida cristiana fue hecha para vivir una vida cristiana ya no con el yugo del pecado en nuestras manos. El diablo quiere poner yugo, pero Dios dice: la vida cristiana fue hecha para vivirse en libertad.
El pueblo cristiano es un pueblo libre. Aleluya. Por eso el enemigo está luchando, porque la Biblia nos declara en el libro de 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, este mundo está bajo la esclavitud de Satanás. El mundo no viene a la iglesia no porque no quiere, sino porque está esclavo del pecado y de Satanás. Hermano, el mundo no viene a la iglesia porque sus ojos están cegados por el enemigo de nuestras almas. El diablo tiene capturado en 1 de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 19, Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, no es que no solo quieren venir, no es una cuestión mera de gustos, sino que el mundo está esclavo del pecado y de Satanás, el diablo. Por eso alguien debería alabar a Dios de que puede estar en la iglesia. Podemos estar en la iglesia. ¿Sabes por qué podemos estar en la iglesia? Porque Dios nos ha hecho libres. Hermano, venir a la iglesia no es una carga pesada. Venir a la iglesia es una bendición. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos tienen libertad esta mañana? ¿A cuántos Cristo ha hecho libres? Aleluya. Hermanos, tú y yo también éramos esclavos del pecado antes. Tú y yo antes vivíamos una vida perdida sin el Señor. Pero la Biblia dice en Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Aleluya. Perdonando todos los pecados. Es lo que Dios hizo en la vida de nuestra hermana Susamar y de Aurimar hace 2 domingos atrás. Perdonando todos los pecados. ¡Ey, diablo! Cuando Él viene a recordarme mi pasado, Él quiere que yo viva esclavo de los recuerdos. Diablo, Él ya me perdonó todos mis pecados. Alguien está alegre porque Dios le ha perdonado. Alguien está alegre porque Cristo perdonó todos sus pecados. Pero no termina allí el pasaje. Dice que perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que habíamos hecho, todo decreto de muerte contra nosotros, todo el diablo quería acusarnos. Él ha pecado, él ha hecho mal. Hey, Señor, ese no es digno. Y el Señor estaba así en la cruz del Calvario. Todo lo que había hecho, y ahora todo ha sido perdonado. Y la Biblia dice que despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, ¿y saben lo que Dios dijo ese día? Ese hombre, esa mujer es ahora libre
no hay poder del infierno que tiene poder sobre esta vida. Aleluya. Aleluya. Todo poder que el diablo tenía sobre tu vida, sobre esa vida pecaminosa, sobre las heridas que había en tu alma, Dios ya te libertó. Querido hermano, vengo a recordar a esta iglesia: usted ha sido hecho libre por el poder de Cristo. Ay, pastor, yo todavía no puedo olvidar lo que Dios ya te hizo libre. Ay, pastor, yo pasé esto, pasé aquello, pasé, hermano, en la cruz del Calvario, Dios te ha hecho libre. Aleluya. Y saben lo que dice Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, fuimos libertados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Toda cadena del diablo ha sido rota. Toda herida ha sido sanada. Toda amargura ha sido transformada por el poder del Evangelio. ¿Alguien me está oyendo en esta mañana? ¿Te has fijado que el diablo todavía quiere controlar nuestras vidas en esas cosas que quedan de la amargura de nuestra vida? El diablo quiere, pero alguien debe entender que fue llamado a ser libre. Fue llamado a ser libre. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ay, pastor, usted no sabe de dónde vengo, pero Dios sí sabe y Él ya te hizo libre. Aleluya. Tu familia puede haber practicado hechicería. Tu familia puede haber hecho pacto con el diablo. Pero si tú viniste a Cristo, has nacido de nuevo, te has arrepentido, has bajado a las aguas del bautismo, has recibido el poder del Espíritu Santo, no hay potestad que tenga poder sobre ti, no hay demonio, no hay infierno, no hay nada que el enemigo pueda. Tal vez viviste de niño cosas traumáticas. Dios te ha hecho libre. Y Pablo le dice a los Gálatas: hermano, tú y yo no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos hijos de Sara y no de Agar. No sé si alguien aquí lo está. Somos hijos de la promesa. Hermano, Ismael no iba a heredar las bendiciones de Abraham, pero Isaac, el hijo de Sara, iba a poseer las promesas que Dios le había dado a Abraham. Hermano, tú y yo no somos los hijos de Agar, somos los hijos de la libre. Yo no sé usted si entiende esto, pero ¿sabes qué? Ahora yo soy coheredero con Cristo. Tengo promesas de Dios. Aleluya. Por eso el llamado del Señor por medio de Pablo es a estar firmes en la libertad que Cristo nos ha hecho libre. Es a pelear por la libertad que Dios nos ha dado y no volver al yugo de esclavitud donde Dios te rescató, porque tú y yo tenemos un llamado a la libertad.
Hermano, las puertas de nuestras cárceles ya se abrieron. Hermano, ya usted no debe vivir en el pasado, debe vivir en la promesa de Cristo Jesús. Hermano, ya no está cerrada la puerta para entrar a la presencia de Dios. Ahora Cristo la abrió. Hermano, yo ya no tengo cadenas. Ya mis pies no están atados. El Señor ya rompió cadenas. El Señor pudrió el yugo. El Señor quebrantó el poder del diablo sobre mi vida. Ahora mi vida está llena de la presencia del Señor. Aleluya. Yo entiendo cuando alguien viene a la iglesia y que no conoce a Cristo, no levanta las manos. Yo entiendo que cuando alguien que no conoce a Cristo viene a la iglesia, no grita aleluya ni gloria a Dios. Porque en el esclavo no puede levantar manos. El esclavo no puede gritar. El esclavo no puede danzar. Pero aquellos que han conocido el poder de Dios, ya no hay cadenas. Ya no hay ataduras. Mis labios, yo puedo gritar gloria a Dios porque fui liberado por la sangre de Jesucristo. Cada cadena Cristo rompió. Soy libre. Soy libre. Yo puedo alabar a Dios. El pecado no me deja alabar, el pecado no me deja, pero cuando el poder de la sangre de Cristo me liberó, yo puedo alabar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ahora podemos levantar nuestras manos. Ahora podemos gritar aleluya. Ahora podemos gritar gloria a Dios. Cristo vive. Ya no, mi pasado no me tiene atado. Él me ha hecho libre. ¿No les parece algo glorioso? Me fascina la historia de naciones que fueron libres. Me inspira la historia de conquistadores que liberaron naciones. Pero usted vuelve a mirar esas naciones y todavía siguen esclavas del pecado. Porque el único que puede libertar al hombre es Jesucristo nuestro Dios. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? Me encanta mirar a mis hijos y saber que ellos van a nacer en una familia libre. Ellos no tienen por qué vivir en la droga, en el alcohol, en el pecado, en una vida sin Cristo. Ellos pueden vivir en una vida para Él. Pero ¿qué es, según Pablo en Gálatas, la verdadera libertad? La verdadera libertad en Cristo no es hacer lo que me da la gana. Ahora voy a ver si siguen alabando a Dios como le estaban alabando.
Porque en el concepto mundano de libertad es que no le rindo cuenta a nadie. Los hijos se van de casa porque no quieren darle cuenta a los padres. Hay matrimonios que se hacen porque quieren huir de la casa. Ahora no saben lo que es peor. No van a ser nada libres. Por algo se llama casados. Hermanos, la verdadera libertad en Cristo no es hacer lo que yo quiero. No es vivir como bien me parezca. No es vivir de acuerdo a mis deseos. No es ir detrás de mis anhelos y mis sueños. Pero la verdadera libertad cristiana es vivir en Cristo. Es vivir una vida en el Espíritu. Es vivir una vida de oración. Es una vida devota. Es una vida de santidad. Es una vida de compromiso. Es una vida crucificada. La libertad cristiana es vivir lejos del pecado. La verdadera libertad cristiana es vivir crucificado con Cristo. Hermano, quiero decirte que no hay hombre más libre que un hombre muerto. El hombre muerto está libre de las pasiones. El hombre muerto está libre de la envidia. El hombre muerto está libre del orgullo. El hombre muerto está libre del pecado porque está muerto esta carne. Hermano, la verdadera libertad cristiana no es, ay, yo no me someto a nadie, ¿qué tengo que decirle? No. La verdadera vida cristiana es vivir y caminar en el Espíritu del Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, como hombres y mujeres libres no podemos dejar que el pecado controle nuestras vidas. No podemos dejar que nuestra carnalidad esté controlando nuestros deseos. Vivir por los impulsos de la carne. Oh, cuando ando de ánimo, wow, somos terribles. Cuando andamos de ánimo, imponiendo manos, sacando, echando fuera, donde viene un demonio, a ver. Pero cuando no ando con ánimo, no eres libre, eres un esclavo de las emociones. El hombre libre en buenos días y en malos días sigue de pie alabando a Cristo. Porque no es esclavo de las emociones. Vivir en libertad no es vivir en el viejo hombre. Porque el viejo hombre regresa al lugar de donde Dios lo sacó. Y hermanos, el peligro de nuestros días es que estando en la iglesia podemos volver a ser esclavos del pecado. Podemos venir y hacer y simular todo lo que es la vida cristiana, pero el pecado está ahí tomando nuestras manos una vez más. Está llenando nuestros corazones. Por eso en esta mañana vengo a predicarles. Hoy debemos pararnos firmes y pelear por nuestra vida espiritual. Hermanos, hay que pelear por una vida limpia. ¿Cuántos cristianos llegan con cadenas a la iglesia? Vienen aquí y apenas Satanás los tiene ahí. Le voy a dar hilito. Pero cuando esté allá le voy a tirar.
Y en vez de disfrutar la presencia de Dios, está ahí luchando, batallando, porque el diablo estamos dándole lugar al diablo en nuestra vida, porque nuestra vida no está controlada por el Espíritu, está controlada por las emociones, está controlada por el pecado, está controlada por una vida carnal. Pero hermano, vengo a decirte, Dios te hizo libre para que le alabes. Hermano, no sé qué pienses tú de Dios. Hay algunos van a creer que es egoísta. Yo solo digo que Dios es celoso. Pero Dios no te hace libre para que después, bueno, gracias. Bueno, ahora soy libre. El pueblo de Israel estaba bajo esclavitud, bajo el yugo de Egipto y de Faraón, el gobernante de Egipto, y habían ordenado que debía endurecer el trato sobre el pueblo hebreo. Pero esto se agravó más severamente cuando se oyó entre los hebreos la idea de ser libres. La situación se puso más grave y el pecado de los egipcios, el yugo de egipcios, los oprimió con más fuerza. Pero Dios había decidido libertar al pueblo de su nombre. Y Dios le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y hermano Josué, si me viene a acompañar. Hermano, Satanás, el diablo, a través de Faraón se opuso tan terriblemente. Terriblemente se opuso, porque él no quería dejar ir al pueblo del Señor. Pero Dios no le estaba preguntando si le das permiso a mi pueblo. Dios le había dicho: deja ir a mi pueblo. Y hermano, cuando Dios ordena, no hay diablo que lo resista. ¿Están aquí conmigo? Cuando Dios ordena algo, no hay diablo que lo contenga. Y yo conté esta historia, haga como que no la conté, porque hay muchos que no la han escuchado. Había una ancianita, una viuda en un barrio que no tenía nada, se había acabado todo, comida, todo. Y la secta satánica dijo: vamos a humillar la fe de esa anciana. Así que mandaron a comprar a uno de los feligreses de la secta satánica. Manda al supermercado y le lleva una caja con mercadería a la anciana. Y va a golpear la puerta de la anciana, y cuando ella te abra y te pregunte: ¿y quién manda esto? El diablo, porque tu Dios se olvidó de ti. Así que fueron, compraron, los hombres llegaron, golpearon la puerta de la anciana. Y la anciana abrió y le dijeron: le trajimos esto. La anciana recibe la caja y cierra la puerta. Así que los hombres volvieron a golpearle: oye, mujer, ¿y no vas a preguntar quién lo manda? No voy a preguntar, porque cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Dios le dijo: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Hermano, Dios no te libertó para que hagas tu propia fiesta. Dios no te libertó para que tú armes otra fiesta. Él quiere que le hagamos fiesta a Él. Faraón dijo: no lo voy a dejar ahí. Plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, tras plaga. Le estaba diciendo: yo soy el verdadero Dios.
Hermano, tú estás aquí porque Dios te sacó del lugar donde estaba y te trajo. Hermano, en la esclavitud no hay alabanza. En la esclavitud no hay alegría. Lo mismo Hebreo entendía: no nos hagan cantar en tierra extraña. Cuando estaban en el exilio, no nos pidan que cantemos, no nos pidan que alabemos a Dios. ¿Cómo vamos a alabar a Dios en tierra extraña? El esclavo no canta, el esclavo no alaba, el esclavo no puede hacer fiesta. Y sabes que el diablo quiere que mantenerte atrapado en el pecado, en la droga, en la mentira, en el engaño, en las cosas de este mundo. Pero Dios ya te ha hecho libre. ¿Y para qué? Nos ha hecho libres para servirle a Él. Nos ha hecho libres para alabarle a Él. Yo creo que por la fe, mientras estaban con el yugo de esclavitud, algunos podían escuchar la música de lo que iba Dios a hacer en el desierto. Ellos estaban allí, tal vez con las cadenas, el yugo de opresión, Satanás, Faraón oprimiéndole, pero en el desierto se estaba preparando una mega fiesta. Cada no de Faraón era una demostración del poder de Dios. Pero ¿sabes cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo: prepárense, maten un cordero y tomen la señal de la sangre y pónganlo en la entrada de las puertas, los dinteles. Porque ustedes van a ser salvos y libres por medio de la sangre del cordero. Y querido hermano, vino la noche, vino el ángel, mató a los egipcios, pero no mató a ningún hebreo, porque la sangre los liberó. Hermano, mi libertad no la compró un hombre aquí en Chile. Mi libertad no la pagaron en dinero. Mi libertad es la sangre de Cristo Jesús. Pero querido hermano, es hora de luchar por nuestra libertad. El diablo todos los días está tentándote con el pecado. Está tentándote, llenando tu corazón de cosas, ofertas diabólicas, ofertas satánicas. Pero vengo a decirte en esta mañana: Dios no nos ha hecho libres para volver al pecado. Fuimos hechos libres para hacer fiesta para el Señor. Quiero terminar esta mañana llamando tu atención en la vida de Sansón. Sansón, un hombre que debía ser un libertador, se transformó en un esclavo. Sansón, pequeño sol que debía iluminar su generación, fue apagado. Pecado tras pecado. Empezaron a ponerse cada cadena detrás de cada pecado. Cada deseo que él respondía para su carne era cada cadena que el diablo estaba poniendo. Cada paso que daba en deshonor del llamado que Dios le había hecho, estaba más cerca de la cárcel que el diablo lo quería meter. Hasta el día en que fue apresado, le echaron manos sobre su vida y fue llevado en cadenas como un trofeo de guerra, y le sacaron los ojos y fue el hazme reír de los filisteos. Porque Sansón se olvidó que el pecado, la desobediencia y la carnalidad siempre nos van a llevar a la esclavitud. Cristianos del siglo XXI, prepárense, porque vamos a ser perseguidos.
Creyentes del siglo XXI, prepárense, porque el diablo va a venir contra nosotros. Pero no le tengan miedo a las cadenas que un gobierno le puede poner. No le tenga temor que lo pueden meter en la cárcel, porque ni una cárcel de este mundo te puede robar la libertad que Cristo te ha dado. El que cierre la iglesia el día de mañana no van a robar la libertad que tenemos de alabar a Dios. Lo que puede robar tu libertad es el pecado en tu vida. Hoy día hay tantos movimientos políticos cristianos por la libertad y por acá. Hermano, temo más al pecado que me cautive que un gobierno que me lleve preso. Porque sabes que a los predicadores se los pueden llevar presos. A los predicadores los pueden poner en el fondo de la cárcel. Pero no hay una cárcel que pueda robar la libertad de un cristiano. Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel, pero no robaron su libertad. A Pablo y Silas le tomaron la mano, pero no le robaron su libertad. Porque la Biblia dice que a medianoche, cantando, alabando, orando, porque no hay, eso no lo puede robar. Un gobierno, este mundo, la política puede llegar a ponernos en la cárcel. Puede llegar a ponernos aquí. Hermano Moche, pueden ponernos aquí. Pueden ponernos, atarnos aquí. Ponete así. Nos tienen a los dos aquí. Pero aunque el diablo nos quiera poner así, no puede robar mi libertad. Hermano Moche, yo le dije que esto iba a ser así. Yo le dije, quería acompañarme a predicar. Bueno, ¿y sabe qué? ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias. Tenemos gozo por sufrir por la causa de Cristo. Te damos gracias, Señor. Nos pegaron, nos maltrataron, pero somos libres. No hay cadena que el hombre me pueda poner. Y la Biblia dice que se ponen a cantar. Danos un corito bueno, a ver. No me ponga cansado del camino ahí. Póngame. Victoria en la mente y el corazón, victoria en mi ser y en mi espíritu, victoria siendo débil y en mis problemas. Tú eres el Dios de victoria. Y todos los demás presos, nadie cantaba. Y sabe, hasta el carcelero estaba ahí. Ya se le salía al carcelero, ya se le salía un aleluya. Porque aunque estaban presos, ellos estaban alabando al Dios que les había libertado del pecado, les había rescatado del infierno. ¿Alguien se acuerda de dónde Dios los libertó? ¿Alguien se acuerda cómo estaba su vida sin Cristo? Ahí en crisis, ahí sin esperanza. Hermano, ni una cárcel me puede robar. Y la Biblia dice que ahí alabando a Dios, el lugar en el que estaban tembló y se abrieron las puertas de la cárcel. Y yo creo que dijeron: no hay nada que nos pueda robar nuestra libertad. Pueblo de Dios, somos libres. Diablo, ya no tienes poder sobre mi vida.
Diablo, ya no tienes autoridad sobre mi vida. Quiero que te pongas de pie, por favor. Hermano, temo más de mi orgullo que me pueda volver esclavo que el decreto de un emperador. Tengo más miedo de mi pecado y de mi carnalidad que me vuelve esclavo. Estaban allí 3 hombres. Estaban allí 3 jóvenes. Hicieron sonar las trompetas, los cánticos, y todo el mundo se arrodilló, menos esos 3. Y le dijeron: si no quieren obedecer, oye, yo te dije cómo era. Nos van a echar al horno. Pero hay un Dios que Dios hizo libre a nuestra nación. Y hermano, la Biblia dice que los tiraron al fuego, en ese horno 7 veces más calentado. Y hermano, a un hombre que Dios ha hecho libre, no hay diablo que lo pueda cautivar. Y la Biblia dice que cuando estaban ahí en medio del fuego, estaban alabando a Dios. Ya no había cadena, ya no había atadura. Porque habían sido hechos libres. Déjame terminar solo con esto. No importa lo que el gobierno de izquierda quiera. Vamos a prohibir esto, vamos a prohibir esto. Vamos, hermano, tú y yo pertenecemos a un reino mayor. Va a haber, claro que va a haber problemas, porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero me temo que el gran peligro de la pérdida de libertad no está por lo que un gobierno puede hacer, sino por la clase de vida espiritual que están teniendo los creyentes. Me pregunto, ¿en cuántas cadenas Satanás ha puesto en estos días en tu mano? ¿Cuántas cadenas Satanás ha puesto sobre tu alma? El pecado, la mentira, el engaño, el orgullo, la vanidad. Han estado poseyendo tu vida y han estado alejándola de Cristo. ¿Por qué en esta mañana no vienes y le dices: Señor, líbrame de todas esas cosas que un día ya me sacaste? Porque alguien no viene a este altar y le dice: Señor, todas esas cadenas que un día cuando fui bautizado y ahora he dejado entrar vanidad, pecado, he dejado que hay algunas de esas cosas que están entrando en mi vida, una vida más carnal que una vida espiritual, una vida más, Señor, dependiente de las cosas de este mundo que una vida realmente espiritual. Una vida más emocional, cautivada por tus emociones, llevada por tus emociones, que por una convicción plena en Cristo. Hermano, hermana, fuiste llamado a ser libre. Tu vida es un llamado a la libertad. Tu vida es un canto a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué vamos a volver a sernos esclavos? ¿Por qué vamos a permitir que el pecado, la carnalidad de nuestra vida nos robe el privilegio que hemos recibido de ser libres en el Señor? Tal vez tu vida no está asemejando a la vida de un crucificado. Tal vez tu vida no está asemejándose a la vida de un hombre que está en la cruz del Calvario, sino más bien de un hombre orgulloso.
Tal vez sin darte cuenta el enemigo poco a poco ha venido para robar tu libertad, y el enemigo está ahí trayendo pesar, dolores, angustias, temores. Pero pueblo de Dios, fuimos llamados a vivir libres para el Señor Jesucristo.